eso también fue muy angustioso, porque Pancho estaba remando y me despertó. Pedro, hay un barco aquí enorme que nos está siguiendo. Y yo digo, bueno. Este es Pedro Ripoll. Está en mitad del Océano Atlántico. Y entonces, bueno, efectivamente, yo salgo y veo un buque, pero un buque, según las luces que tiene cada buque, sabes si es de más o menos de 50 metros. Y este buque era de más de 50 metros. Porque por la noche, cuando es negra noche, no percibes las distancias ni nada. Entonces, por las luces, este barco era de mayor de 50 metros. Bien, poneos en situación. Pedro se encuentra en mitad del mar, en una pequeña embarcación de menos de 6 metros, con su compañero Pancho, en mitad de la noche, y está a miles de kilómetros de cualquier tierra firme. Vamos a ver, o sea, hay dos tipos en mitad del Océano Atlántico y de repente aparece un superbarco en mitad de la nada. Exactamente, espérate y no te adelantes, escucha. Y digo, oye, tío, esto no es normal, que este barco nos esté siguiendo. Entonces el barco iba detrás, iba siguiéndonos, y yo digo, entonces ya llegó un momento que ya oías los motores, claro, tenías a 20 metros, y oías los tubos, y era un barco enorme, o sea, no me acuerdo ahora cuántos metros tenía, pero no sé si 100 o 300. Era un petrolero gigante. Era un petrolero, el petrolero Noxtox, de 274 metros de eslora. 274 metros. Era un petrolero que se llamaba el Noxtox, y al vernos en su radar una pequeña embarcación, pues desvió su rumbo. Un petrolero de estos, para parar, tiene que hacerlo millas, o sea, 10 kilómetros antes. Es decir, que para maniobrar tienen que hacerlo con mucha cautela. Entonces vino hacia nosotros. Pancho iba remando, alejándose de él, pero él le seguía. Lo que estamos viendo es una especie de persecución. Nosotros estábamos muy sensibilizados por el tema de los piratas. Y entonces yo digo, madre mía, piratas otra vez. Y en ese momento, Pedro enciende la radio marina Y en esto que encendemos la radio y nos estaban llamando. Bueno, hemos venido a rescatarles y tal. No se preocupen, ya pasó todo. Digo, o sea, que venían a rescatarlos. Estamos remando. Digo, ¿qué dices? Sí, o sea, el petrolero los había tomado por náufragos y venían a rescatarlo. Pueden subir a bordo, ya pasó todo, venga, tranquilo. Ya pasó todo, no se preocupen. Les hemos rescatado, les hemos encontrado. Digo, pero estamos remando tan tranquilamente. Digo, ¿y quiénes son ustedes? Bueno, somos un petrolero que venimos de Sudáfrica y vamos al norte de América y tal. Y entonces el tío, cuando ya le insistimos en que estábamos remando, me dice, bueno, estáis locos. Estáis remando, ¿pero qué hacéis aquí remando? Hola, soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez y esto es Catástrofe Ultravioleta. Un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Catástrofe Ultravioleta. En el capítulo de hoy vamos a hablar de expediciones, de los exploradores del siglo XXI, la gente que todavía hoy es capaz de llegar a lugares que no han sido explorados o que no ha pisado ningún hombre. Ajá, gente que hace cosas diferentes, cosas locas en muchos casos. Y que muchas veces viven en la puerta de al lado porque este hombre que está en mitad del Atlántico remando es tu vecino. Sí, es Pedro Ripoll, un abogado que tenía el bufete pues debajo de mi casa y que un día en la Feria del Libro me encuentro un libro suyo y digo, pues este hombre escribe... Bueno, el título es buenísimo. ¿Cómo se titula? El título se dice, ya sabía yo que era más fácil en avión. Buenísimo, ¿no? Un tipo que cruza el Atlántico a remo y titula así el libro. Sí. Bueno, pues la pregunta es, digo, bueno, este tío, ¿cómo un abogado termina metiéndose en una expedición así? Cuéntanoslo. Y durante años lo pensaba, digo, tengo que hacer algo, me apetece hacer algo. Algo diferente, alguna aventura, algo que realmente me motivara, ¿no? Pero bien lo tienes en el trasfondo, pero no le das luz, ¿no? No ves el qué. Bueno, pues Pedro había hecho algo de trekking, había hecho, bueno, está en buena forma física, es bombero, pero oye, de remar no había remado nunca, jamás, nada. Yo quiero hacer esto tiene que ser una pasada. Nunca había remado, y obviamente remar el océano Atlántico es una situación límite. O sea, este tipo no sabe remar, pero tiene algunas capacidades, pero ¿cómo se prepara uno para cruzar el Atlántico a remo sin saber remar? O sea, ¿por dónde empiezas? Pues, oye, buscas a alguien que te enseñe, ¿no? Que te enseñe a remar. Pero yo llamé a la Federación Española de Remo y pregunté si había alguien que nos pudiera enseñar a remar. ¿Hay alguien que nos se pueda enseñar? Pero qué fuerte, esto es como si vas a ir al Tour de Francia y pides que te enseñen a montar en bicicleta. El director de la federación me dijo, bueno, hay un señor que yo creo que sí os puede enseñar. Entonces yo me desplacé a Bañolas y veo un tío alto, muy fibrado, pues me mira y me dice, ¿tú tienes un problema psicológico?
Y yo me quedé, claro, petrificado. Le digo, hombre, bueno, puede ser, pero no sé, vengo aquí a que me enseñes a remar. Y me dice, ¿tú estás bien de la cabeza? Estaban zumbados o no, al final el proyecto se pone en marcha, empiezan a buscar patrocinadores, empiezan a aprovisionar la barca, instalan GPS, radio marina, conexión a internet. Bueno, pero Pedro no iba solo, también estaba Pancho, ¿no? Un compañero. Cuando llegué a Pancho y se lo dije, me dijo, pues me parece una buena idea. Después me llamó al día siguiente y me dijo, mira, lo voy a consultar. Estaba borracho yo. Exacto. Debía estar. Y entonces me dijo, bueno, déjamelo consultar con mi mujer y mis hijos. Bueno, sus hijos eran pequeños entonces, pero bueno, sobre todo con su mujer. Y Pancho le está dando vueltas durante varios días y, oye, pues al final se apuntó. Así que empiezan a entrenar, 2 años de entrenamiento, remando por las aguas de las Islas de Canarias allí, oye, y casi se matan en el entrenamiento. O sea, antes de empezar ya estaban a punto de ya casi la cascan allí. Madre mía. Y en ese día, pues Pancho, había unas olas bastante grandes y me dijo, Pedro, yo lo dejaría para otra ocasión porque las olas son muy grandes, no tenemos la embarcación preparada para la navegación, para el volcar. Digo, no, vamos a La Gomera porque hay que practicar, porque en el Atlántico nos pueden pasar cosas peores. Bueno, un error craso por mi parte y muy temerario porque empezamos a navegar y ya acercándonos a la zona de la traviesa, esa zona de aceleración, que las olas pueden ser de 3-4 metros y que revientan, no tienen su espuma, que van, pues realmente no nos engulleron de milagro, porque una ola enorme, potentísima, puso la embarcación de costado. Y la siguiente entró, a mí me pegó en el pecho y me sacó fuera de la embarcación. A Pancho lo tiró contra el mamparo de proa. Perdimos el control de la embarcación. La ola, rugiendo, se anegó de agua totalmente. Los móviles inutilizados, no teníamos el lastre por si hubiera volcado, que se volviera a autoadrizar la embarcación. No teníamos el contrapeso en la parte de abajo. No teníamos radiobaliza ni la balsa salvavidas. Estábamos completamente... digamos, no preparados para una... Era un entrenamiento. Y lo pasamos, yo te digo, fue uno de los momentos de mayor riesgo para que tuvimos para la vida, ambos, ¿no? Bueno, después de todos estos entrenamientos llega la hora de la verdad. Por fin, el 7 de octubre de 2001, ¿verdad, Javi? Salen del puerto de los Cristianos. Se ponen a remar y ponen rumbo a Barbados. A remar. Mira, te explico. Ellos sabían que remando juntos no doblaban la velocidad. Entonces se pusieron a remar por turnos. La embarcación no duplica la velocidad remando 2 personas a la vez. Por lo tanto, no compensaba quemar el esfuerzo de estar los dos al unísono, ¿no? La embarcación hacía una media de 1.8, 2.1 nudos, que son unos 4 kilómetros por hora. Es como caminar un poquito rápido, bueno, y ni siquiera, como caminar. Esa es la velocidad a la que remábamos el Atlántico. Y en este punto vamos a meter en escena a un personaje que a Pedro le ha estado ayudando durante todo este viaje, y es Alain Bombard. Alain Bombard, que es sonoro, suena como un mago. ¿Este tipo quién es? Alain Bombard fue un médico que, oye, pues estaba el tío en la Segunda Guerra Mundial viendo que los náufragos caían como moscas, moría un montón de gente, y dijo, oye, pues esto no puede ser, esto tengo que intentar hacer yo algo. Y él mismo cogió una embarcación, una Zodiac, y se cruzó el Atlántico solo como un náufrago. Escribió un libro que se llamaba El náufrago voluntario, y lo consiguió. En el interior de la pequeña embarcación tan solo llevaba comida y agua para 3 días. A partir de ahí, Bombard debería ingeniárselas con lo que el mar pudiera ofrecerle, alimentándose de lo que capturaba y bebiendo agua de lluvia o del jugo que exprimía de lo que iba pescando. En diciembre de 1953, 5 meses después de zarpar y con 25 kilos menos, Alain Bombard arribaba a las costas de Bristol en Barbados, demostrando así que se podía lograr, que no era necesario morir a los pocos días de un naufragio. Todas estas experiencias de Alain Bombard ayudaron e inspiraron muchísimo a Pedro Ripoll cuando en mitad del océano pues tuvo que afrontar problemas de agua, de falta de comida. La desaladora funciona con la batería que es cargada con los paneles solares. Nos pilló la cola del huracán Olga y tuvimos durante 10 días
pues no teníamos sol, era simplemente todo hacía cielo gris, vientos contrarios, nos desplazó de vuelta 150 kilómetros de vuelta hacia las Islas Canarias, es decir, un desastre. No había sol, hacía más frío, eran vientos contrarios, no podías remar, no podías avanzar. Pero fíjate tú, y las baterías estaban agotadas. Claro, la batería, si no se carga con el sol, pues estaban agotadas. Y entonces pensamos, oye, si esto dura mucho más, nos vamos a quedar sin agua. Teníamos un remanente de agua, pero claro, se podía acabar. Pero fíjate tú, lo que es la naturaleza. Si no te da sol, y hay nubes, ¿qué suele pasar? Que llueve. Y entonces recogíamos, durante unas semanas estuvimos bebiendo agua de lluvia. ¡Guau, qué bonito! Me imagino que en esta aventura tuvieron que tener momentos impresionantes, ¿no? En mitad de la noche, sin contaminación lumínica, mirando las estrellas, la Vía Láctea. Debía ser un espectáculo alucinante. Las mismas leónidas. Imagínate claro lo que es ver las leónidas en mitad del océano. ¡Guau! Un día Pancho me despierta a las 2 de la madrugada y me dice: Pedro, tu turno para remar. Obviamente a las 2 de la mañana no hay nadie que le apetezca levantarse a remar, al menos a mí no me apetecía, pero bueno. Y entonces me dice: pero Pedro, hoy no te lo vas a creer, hay una cantidad de luces de estrellas fugaces que es maravilloso. Y yo dije: mira, no será para tanto. Él se metió a dormir rápidamente y yo empecé a remar. De repente estaba remando y veo como un sol fugaz, una estrella fugaz del diámetro de un sol que sale por mi espalda y va pues atravesando toda la bóveda estelar hasta que llega y se pierde en el horizonte, iluminando todo el océano en ese momento. Y yo decía: madre mía, esto parece... ¿Qué pasa, no? Y de repente más, y vienen otras, y después 5 a la vez, mágicas, unas más tenues, otras más potentes, unas que seguían a las otras. Bueno, un espectáculo de la naturaleza que ya solo por eso ya valía la pena estar embarcados, ¿no? Vous écoutez Catastrophe Ultraviolette. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y estamos como estábamos al principio, en mitad del Atlántico, en mitad de la noche. Que por cierto, los grandes navegantes siempre tienen relatos de que en esos lugares, en mitad del mar, por la noche suceden cosas raras, ¿no, Javier? Sí, pues imagínate lo que... Además, lo que van a venir ahora, lo que viene ahora, te va a encantar. A ti precisamente te va a gustar. A ver. Durante muchas noches tú vas remando y de repente veías, pero ya eran fogonazos, pero no... ¿Fogonazos? Fogonazos. Veías que se acercaba algo a la embarcación y te la iluminaba y hacía un fogonazo. Imagínate como si alguien prendiera una luz de 1000 vatios. Y desaparecía. Fogonazos, tío, pero bueno, es impresionante lo que está contando, ¿no? O sea, veían luces desde el fondo del mar. Sí, llegaban desde el fondo del mar y subían a la superficie. Él no sabía qué era. ¿Pero qué era eso? Y resulta que son peces que viven peces avisales, que viven en las profundidades de 3.000, 4.000 metros y que por la noche suben a alimentarse de otros peces que están pues, más pelágicos, más en la superficie. Y en estos movimientos hay determinados momentos que hacen un chispazo y sueltan una descarga eléctrica que iluminan todo el entorno, ¿no? Entonces, claro, a veces pues empiezas a pensar en historias de Julio Verne, ¿no? Pulpos que sacan los tentáculos y te cogen. Y es verdad que te da, al estar a la intemperie, te da cierta congoja y tu mente te va pues haciendo ver que igual viene un bicho y te come la embarcación o te chasca un trozo y te hunde, ¿no? Escalofríos me están dando escuchando. Como esto. ves, tú lo has visto, como estás viendo, tuvieron noches moviditas, pero mira, me acuerdo de una de ellas que me contó y que a mí me recordó a la película Avatar. No sé si te acuerdas de Avatar. Sí, no me voy a olvidar. ¿Cómo no me voy a olvidar de Avatar? Qué tontería, con lo que me costó la entrada. Hubo una noche que fue muy, muy mágica porque la superficie del agua era luz líquida. Entonces el remo, al apoyarlo en el agua, se iluminaba. ¡Oh, qué bonito! Y resultó ser que toda la superficie de esa zona estaba cubierta por millones de partículas, pues te iluminaban, incluso cogías con las 2 manos un poco de agua y te iluminaban la cara, ¿no? Sí, esto lo estuve hablando con Juan Ignacio Pérez y me dice que es posible, que hay organismos bioluminiscentes que incluso se ven desde el satélite. Hay grandes zonas de organismos que te reflejan. Se iluminaba toda la embarcación. O cogías, ya te digo, como te he dicho, con las manos cogías agua, la movías un poco y te iluminaba la cara, ¿no? Parecía magia, como luz líquida que durante horas también
nos embriagó de la esplendor de la naturaleza, ¿no? Y ahora estamos en mitad del viaje exactamente. Ha pasado un mes y Pedro y su compañero Pancho, pues Pancho, llegan a la mitad del Océano Atlántico, han conseguido por lo menos llegar vivos a la mitad y oye, fiestuki. Y cuando llegamos a la mitad del Atlántico, hicimos un alto en el camino. Era un día espléndido, sol radiante, el mar como un plato. Bueno, no te podías imaginar que estabas en mitad del Atlántico. Era una cosa... Parecía que estabas en una piscina. Imagínate la alegría, ¿no? Dejan de remar por unas horas, sacan hasta una botella de champán que tenía allí guardada. Sí, y yo montan he visto trozos del documental donde se ponen de fiesta y es alucinante, ¿no? Imagínate un botellón en mitad del Atlántico, es alucinante, ¿no? Y claro, en mitad de la fiesta se les ocurre una idea. Sí, en aquel momento parecía una buena idea. Sí, una idea que casi termina en drama, ¿no? Ese día, pues imagínate, llevamos un par de colchonetas de estas de playa, de €1, no sé, una colchoneta de playa, las hinchamos y entonces nos pusimos a bañar y a estar en la colchoneta, ¿no? Y Pancho, que estaba en la colchoneta, en un momento dado me tenía una cámara de vídeo y me dijo: Pedro, rema un poco, que yo te voy a grabar desde la colchoneta. Y bueno, es una embarcación de 1 tonelada, estás hablando que cuando coge inercia pues se desplaza y tiene su recorrido. Y empiezo a remar y la embarcación coge la inercia y veo que Pancho está filmando y no fuimos conscientes de que la embarcación empezó a alejarse y Pancho, en una colchoneta de €1, flotando con una cámara en la mano, de repente oigo que empieza a gritar, pobre: ¡Pedro! ¡Vuelve! Bueno, y apenas le oía, o sea, oía simplemente un bramido, un gemido. Me percaté cuando ya estaba bastante lejos. O sea, ya estamos en un momento en que Pancho es un puntito lejano en el horizonte. Al fondo gritando: ¡Pedro! ¡Socorro! ¿Dónde vas? En ese momento voy remando, paro la embarcación, la viro 180 grados y vuelvo a remar hacia Pancho, que cuando Pancho, claro, me comentó que al verme alejar tanto yo lo veía como un puntito, o sea, realmente nos alejamos quizás, bueno, mucho más de no sé, hubiera recomendado, ¿no? Por lógica. Pero bueno, subí a bordo, afortunadamente. Al final todo se arregla, pero fíjate la paradoja, o sea, están en mitad del Océano Atlántico y casi la cagan, con perdón, porque se suben a una colchoneta de €1. Huracanes, tiburones, ballenos, petroleros gigantes y casi la arman por una colchoneta. ¡Ballenos! Estáis escuchando Catástrofe Ultravioleta, soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez. Volvemos en un momento a remar y a remar. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Y ahí seguimos, dale que te pego, rema que te rema, con Pedro Ripoll, con Pancho, y una aventura que duró 2 meses enteros con sus días y sus noches. 61 días, 15 horas y 29 minutos. Salieron de Tenerife el día 7 de octubre de 2001 y después de 5.669 kilómetros llegaron a Barbados el 7 de diciembre. ¡Tierra! Sí, no te adelantes porque antes de tocar tierra, cuando estaban a pocos días de llegar, un tsunami Y un volcán submarino. y una traicionera barrera de arrecifes. No se vayan todavía, aún hay más. Y entonces, bueno, nos íbamos acercando, no veíamos tierra, oteábamos el horizonte, justo por la radio, estaban dando por la radio VHF y las noticias que nos llegaban de tierra es que había una erupción volcánica en la isla de Trinidad y Tobago y estaban esperando la erupción explosiva del volcán submarino y un tsunami. Esto para llegar, como bienvenida. Como bienvenida nos alertaban de un posible tsunami. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos un poco pues acongojados, digo, eso nos faltaba, después de remar durante 2 meses, que un tsunami aquí nos estrelle contra la tierra o lo que sea. Porque un tsunami en alta mar no pasa nada, pero si estás acercándote a tierra, pues obviamente te puede destrozar la embarcación contra las rocas. En eso estamos de acuerdo, un tsunami no es bueno, ¿no? No es bueno, no. Además, ellos sabían, por los datos que le estaba dando el GPS, que estaban cerca de la costa, que les quedaba poco y claro, estaban impacientes. Tocaban con los dedos ya. Sí, estaban ahí. Pero ¿qué pasa? Entre la alerta naranja esta del tsunami de la isla de Trinidad y Tobago, entre que queríamos llegar, entre pitos y flautas,
nos arriesgamos a pasar los arrecifes por la noche, con riesgo de embarrancarnos y tal, ¿no? Porque mira, no vamos a estar aquí. Entonces fuimos remando, negra noche como boca de lobo, era horrible porque no veías nada. Bueno, entonces ya a pocas millas vinieron varias embarcaciones a recibirnos. Y al llegar allí, pues imagínate, habiendo cruzado el Atlántico... Por fin lo habían conseguido. Ya estaba la hazaña completa, habían cruzado el Atlántico, los primeros españoles en hacerlo a remo. A remo, y bueno, pues saltaron a las portadas de todos los medios de comunicación, en la tele, la radio... Fueron protagonistas, por fin. Protagonistas en muchos sitios. Las 12:57. Pedro Ripoll es un abogado que vive en Arona, en Canarias, aunque ahora está en Barcelona, donde ha presentado un libro. Ya sabía yo que en avión era más fácil. Y es que Pedro, con su amigo Pancho Corp, se atravesaron el Atlántico en una barca de remo. Bueno, y hasta aquí la historia que conocíamos todos, que fue el éxito de Pancho y Pedro, cruzaron el Atlántico, pero hay algo más detrás. Sí, porque esta aventura remo pues tuvo lugar en 2001, y después de tener sus momentos de fama, después de todas las entrevistas, los años pasaron, el tiempo pues siguió su curso. La historia tenía otro trasfondo, además. Exactamente. Pedro y Pancho cruzaron el Atlántico en favor de una ONG, la ONG San Lázaro, que cuidaba a niños con parálisis cerebral. Y oye, a mí me preocupaba qué es lo que había ocurrido con esta asociación, porque bueno, pues yo había escuchado en algunos medios de comunicación hace un par de años que tenían problemas económicos, y bueno, pues esta ayuda que le había llegado de Pancho y de Pedro, pues no parece que les solucionara mucho. ¿Intentaste entonces contactar con ellos, con la ONG? Sí, me puse en contacto con ellos y esto fue lo que sucedió. Nada. Absolutamente nada. No contestaban, no cogían los teléfonos, y ya la cosa pues me empezó a intrigar. Yo hace un tiempo había leído en Diario de Avisos, un periódico que siguió la historia de esta asociación, y intenté ponerme en contacto con ellos con Diario de Avisos. Y te dieron la información. A día de hoy la asociación no existe. Esta es Verónica Martín, subdirectora de Diario de Avisos. No funciona, no está dentro del registro de asociaciones del Cabildo de Tenerife, ni recibe ningún tipo de subvención ni nada, sino que ha desaparecido. En medio, pues problemas de gestión, problemas económicos, problemas de crisis, posiblemente los tratamientos eran más caros porque requerían profesionales cualificados de los que a lo mejor los ingresos que podían asumir, y un poco pues toda esa situación generó la desaparición de esta empresa. O sea que por eso no he podido yo contactar, ¿no? Porque han cerrado. Ha desaparecido. Vaya, al final la historia no es redonda porque el objetivo benéfico no se pudo cumplir. Sí, tenía un trasfondo benéfico y al final, bueno, pues un poquito decepcionante con toda esta crisis. A veces las exploraciones, las expediciones acaban ahí con un final así. Me recuerda mucho el famoso libro de Ashley Cherry Garrard, de El peor viaje del mundo. Muy bueno. Que cuenta su viaje con Scott en la Antártida intentando encontrar los famosos huevos de pingüino emperador, que era la gran promesa de la ciencia, y después de conseguirlo, de casi perder la vida, sí, las pasaron fatal. Varias décadas después, él va al Museo de Ciencias Naturales de Londres a buscar esos huevos que tanto les habían costado conseguir, y no estaban. No estaban. En ninguna parte. Los habían perdido ellos también. Pues sí. Con esto nos vamos a ir a la Antártida otra vez. Vamos a la Antártida. Seguimos hablando del tema de hoy, expediciones, viajes imposibles, aventureros medio locos. Y dejadme que os presente justamente a otro explorador. Bueno, soy Ramón Larramendi, soy explorador polar, sería lo más parecido a lo que soy. Aunque de hablar del término exploración en pleno siglo XXI es un poco extraño, ¿no? Acabamos de hablar de tu vecino que cruzaba el Atlántico a remo, y ahora vamos a hablar de Ramón Larramendi, que es vecino mío de Madrid. Ramón, ese es el que cruzó la Antártida, ¿verdad? Cruzó la Antártida en un trineo tirado por una cometa. Bueno, primero en la Antártida con un vehículo a vela. Cruzamos la Antártida, tuvimos un montón de dificultades, el trineo se nos rompió constantemente, y aquí era un viaje de 4.500 kilómetros por entre la Antártida Oriental, temperaturas de 50 grados bajo cero, o sea, no es así como lo más fácil del mundo. Bueno, esto que escucháis me lo contó aquí en su tienda de Madrid, en Tierras Polares. Fui a verle la cava baja en la tienda. No me digas que le dijiste si hacía frío. Exacto, hice un poco el ridículo porque, claro, la situación fue un poco tal que así, fíjate. ¡Cling, cling, cling! Hombre, Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Antonio. Vaya frío que hace hoy, ¿no? Frío, que pierda frío aquí. Frío en Madrid, en la Antártida se hace frío. Los hago, tío.
Vale, venga, y después de este ridículo espantoso, ¿qué te contó? ¿Qué te dijo? Pues mira, escucha, porque lo suyo, si lo que nos contaba Pedro era increíble, mira cómo empezó la expedición de Ramón Larramendi. A 500 kilómetros de la salida se nos rompió completamente el trineo. Entonces era como, claro, se nos ha roto el trineo que pensamos que nos iba a aguantar, nos quedan 4.000 kilómetros todavía de Antártida y tenemos el trineo descojonado. Pero, madre mía, o sea, empiezan y ya está el trineo descojonado. 4.000 kilómetros dice que tiene por delante, o sea, imagínate, pero lo tiene muy claro, lo importante es la actitud. Tuvimos que estar durante días reparando el trineo a 40 grados bajo cero, con las manos al descubierto, en horas y horas, es decir, que es una cosa durísima. Fuimos resolviendo, fuimos y nos agarramos, pero sin guantes, porque como él ha dicho, en alguna ocasión estaban con una cometa en un trineo, y con una cometa ya sabemos... Sí, imagino que la cuerda se hace nudos y tienen que deshacerlos. Pero, claro, decenas de nudos que les tenían retenidos, pero horas y horas hasta que conseguían deshacer el nudo de la cometa. Pero, o sea, ¿cuántas horas? Podían llegar a estar 72 horas retenidos porque o el trineo o la cometa se les habían averiado. Yo que en mi casa no soy capaz de volar la cometa con mi hija, imagínate en mitad de la Antártida. Podía ser una cosa impresionante. Y además me estaba diciendo que no solo se le rompió una vez el trineo, se le rompió más veces. Sí, al principio y a la salida. Imagínate cuando ya estaban a punto de llegar a su destino. Claro, salir de la Antártida es muy complejo y ahí necesitábamos salir en un barco oceanográfico ruso. Entonces el barco oceanográfico, pues no te puedes imaginar que no nos iba a esperar a nosotros. Es un barco, pues... ¿Teníais una hora concreta? O sea, tenemos un rango de 3 días. Solamente teníamos que ir a toda velocidad. Iniciamos una carrera contrarreloj para poder llegar al rango del helicóptero del barco, que era 100 kilómetros de la costa, ¿no? Exacto. Tienen una ventana de oportunidad de 3 días. Han recorrido 3.000 y pico kilómetros por la plataforma oriental de la Antártida. Y no llegan. No llegan. Los rusos además no le van a esperar. No van a esperar porque obviamente la Antártida todo es cuestión de vida o muerte. Y en ese momento la situación empeora. Entonces iniciamos una carrera contrarreloj con el trineo totalmente destrozado en que tenemos que llegar. O sea, no. Entonces eso, avanzando día y noche y a mucha velocidad. Entonces ahí pues cometimos un error. Claro, se nos empezó a romper parte más del equipo. O sea, hay una máxima tensión, digamos, ¿no? Y ahí perdimos parte del equipaje, precisamente con esta prisa y que se nos empezó a romper la tienda de campaña, se empezó a romper otra cosa y perdimos, se nos cayeron los equipajes y bueno, entonces pues, eso podía haber afectado nuestra supervivencia, ¿no? Pues la comida, el teléfono satélite. Entonces tuvimos que retroceder andando. Andando, a pata por la nieve. Por la nieve. Y es que no pueden volver, uno se preguntaría, ¿pero por qué no vuelven con el trineo? Hay un problemilla, que son los vientos. Claro, porque no podemos navegar a muchos rangos de viento, pero no justamente en contra del viento, ¿no? Y tenemos que ir siguiendo nuestra huella, además, la huella se borra, tú tienes que ir. De hecho, empezó a soplar viento y se borraba a tramos, ¿no? Ir andando para ver por dónde ha ido el trineo. Y conseguimos encontrar las cosas, volver, y iniciamos y continuamos la marcha y conseguimos llegar al barco, pero vamos, conseguimos llegar que el helicóptero aterrizó y ya habían puesto a plena máquina cuando aterrizó. O sea, ya estaban, es decir... A estas alturas la expedición es un show, un numerito. O sea, tienen el trineo destrozado, la cometa no le funciona, han estado andando por la nieve... Y están a punto de perder el tren. Y al perder el tren, el barco. El barco, eso. Como sabían que podía, pues eso, nos esperaron justo ese tramo, pero que ya, eso, 1 hora más ya no hubiéramos llegado, ¿no? Entonces es una travesía de 65 días por la Antártida y evidentemente la presión pues fue enorme, ¿no? Bueno, alucinante. Pero me tienes que explicar una cosa y me lo tienes que explicar más o menos bien porque no la veo. ¿Cómo puede tirar una cometa o cómo funciona la vela esta en un trineo? Mira, esto es una tecnología que ha desarrollado Ramón, que lleva años trabajando en ella, que consiste en coger la tecnología que usaban los inuits y al principio del siglo XX empezaron a hacer pruebas con velas, pero con las velas no había fuerza suficiente para tirar del trineo y con una cometa es mucho más práctico. La cometa pega el latigazo y despega el trineo y avanza, ¿no? Cogí el diseño inuit, ¿no? Yo viajaba solo 14.000 kilómetros a través del Ártico con trío de perros esquimal, y he conocido todas las técnicas inuit y todo, conozco muy bien ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, se me hace que realmente de todas las opciones, pues la mejor es adaptar las técnicas inuit de trineo, adaptarlas a una cometa, ¿no? Ya ves que en la exploración está todo inventado de alguna manera. Sí, pero esto como cojan mucho embale, pues se pueden hasta volcar. Sí, ese era otro de los trucos, no puedes ir demasiado deprisa. Eso lo aprendimos, que evidentemente la clave para ir rápido es ir despacio, porque si vas muy rápido el trineo sufre mucho, porque claro, hay bloques de hielo de 1 metro de altura duros como una roca, entonces claro, no quieres
tener excesivos impactos. Vísteme despacio, que tengo prisa, es lo que decía mi abuela. Sí, despacito pero con tiento. Y todo esto Ramón lo ha aprendido después de años y años en expediciones en Groenlandia, en el Polo Sur, en el Polo Norte, una cosa increíble. Este hombre tiene un montón de expediciones y no sé cuál es la mejor, con qué momento se queda este hombre. Para mí, yo si tuviera que sintetizar del momento de aventura, mi cumbre, digamos, de toda mi trayectoria fue cuando ya en la expedición circumpolar, en el año 90-93, hice un viaje de 3 años a través del Ártico. Entonces intenté navegar el paso del noroeste en kayak, en solitario, ¿no? No había sido navegado en kayak nunca, había muchísimo hielo. Entonces ahí pues probablemente tuve alguna de las aventuras más extremas, ¿no? Realmente solo navegando en medio del mar a punto de helarse. Me imaginas eso en un sitio con vientos fortísimos, con hielo a la deriva y sin posibilidad de rescate de ningún tipo, todo el tiempo en el kayak luchando contra unas olas, barrido por unas olas, pues a 20 minutos de la costa, todo lleno de bloques de hielo y iceberg, unas olas que, unos problemas que me iban congelando, un fallo, un vuelco, cualquier cosa, no hay margen de error, ¿no? Yo comparo las situaciones de Pedro con el Atlántico, con Ramón en la Antártida, y me pregunto qué es lo que lleva a una persona normal. ¿De qué pasta están hechos estos tíos que son capaces de jugarse la vida y en momentos extremos sobrevivir? Pues eso es justamente lo que yo le preguntaba a Ramón. ¿Qué es lo que sucede en esa situación? Lo que más aprendes es de cómo cuando uno realmente está sometido, de cómo es capaz de encontrar fuerzas de donde jamás hubiera sospechado que las tendría, y cómo los límites de lo que uno es capaz son infinitamente mayores de lo que uno piensa en todos los niveles, y yo creo que a todas las personas, ¿no? Claro, es que están estas situaciones donde sale tu vena fuerte y hace... Sí, pero yo en mi ingenuidad le pregunté, oye, ¿hace frío? Yo me veía allí, digo, yo si me quedo fuera de la tienda muero congelado. Entonces le pregunté, ¿realmente los seres humanos somos frágiles? Muy vulnerables, ¿no? Pero es que a eso está todo, el planteamiento está totalmente equivocado. Es exactamente lo contrario. Las personas somos totalmente resistentes. Tú tienes que tener en cuenta que el nivel de confort en el que estamos ahora es un concepto que apenas tiene 60 años. Nosotros hemos sido cazadores durante miles de años. Lo que es una expedición polar realmente, de alguna manera, vuelves al sentido de cazador. Pero yo te aseguro, si ahora cambiara la circunstancia completamente, por supuesto habría un porcentaje de gente, de los que estamos ahora, que no sobreviviría, obviamente, porque sería incapaz de recuperar eso que tienes dentro. Es congénito a nosotros, ¿no? Al ser humano, a la raza, al por qué estamos vivos. El ser humano tiene ganas de explorar, es lo que decía Edmund Hillary. ¿Por qué vas a subir al Everest? Porque está ahí, porque esa montaña está ahí, porque me llama. La pregunta es, ¿en el siglo XXI tiene sentido una vez que ya los satélites lo han visto todo está explorado, no hay zonas que no conozcamos, no quedan tierras incógnitas? La pregunta se la hacen muchas veces los propios exploradores, porque ahora la tecnología te permite ir. Sí, ahora al Everest sube cualquiera, hay colas para subir al Everest. En el documental de Werner Herzog sobre la Antártida, él plantea este dilema y pone el ejemplo de varios tipos, uno que en concreto creo que va a ir al Polo Sur a la pata coja. Dice, esto se estaba analizando la aventura, la exploración, y en el fondo no es un parque de atracciones, aunque vayas a la pata coja a ir al Polo Sur. El estadio natural en una expedición es la adversidad. O sea, no todo va fenomenal. Eso no existe. O sea, eso es algo que es mentira. No es real, no existe. O sea, las cosas se tuercen, las cosas se complican, todo se vuelve en contra. Para una expedición, para mí lo más importante es la actitud de una persona ante la adversidad. O sea, cómo reacciona cuando las cosas se tuercen. Sí, y cuando las cosas se tuercen uno piensa que de verdad el éxito de una expedición polar de este tipo depende de cosas importantes, ¿no? Qué ruta se ha trazado, qué respaldo tienes en caso de que tengas una emergencia, el GPS, pero en realidad todo depende de cosas más pequeñas. Detalles. Sí, si yo por ejemplo te pregunto a ti, ¿qué te llevarías al Polo Sur que fuera imprescindible? ¿Qué me dirías? Pues yo me llevaría buena comida, buen abrigo, buenos perros, huskies. Bueno, y si te digo que una de las cosas más importantes es llevarte un cepillo... ¿Me estás llamando calvo? Es el mayor problema, es el sudor. El sudor es el enemigo número 1, ¿no? Se congela y entonces ahí tienes un enorme problema. Claro, ¿y cómo combates eso? ¿Cómo puedes no sudar haciendo esos esfuerzos? Hay técnicas, ninguna es perfecta, o sea que no vas a resolverlo del todo, pero hay muchas pequeñas técnicas de hacer, sobre todo de regular con la ropa que llevas para no sudar, dependiendo del esfuerzo que tienes, luego cuando se ha formado un poco de hielo en la ropa, pues cepillarlo. O sea, la prenda más importante del Ártico es llevar un cepillo.
si está haciendo esfuerzo hay que ir poquísimo abrigado. De hecho, lo perfecto es siempre sentir una ligera sensación de fresco, porque eso te impide sudar, ¿no? Lo que has sudado, tú llevas un cepillo, entonces tienes que ir normalmente incluso cada hora cepillándote el hielo que te genera tu propio sudor para que ese hielo no tenga ninguna posibilidad de convertirse luego en agua. Así que ya sabes, te tienes que llevar un cepillo para el sudor porque si no estarás en serios problemas en la Antártida. Pero no solo eso, tienes otro problema y es con el aliento. Con el aliento tú te refieres al vaho, ¿no? Al vapor que sale de la boca cuando se congela, y durmiendo no hay problema en tu saco de dormir, que se genera una coraza de hielo en el saco de dormir. Eso es igual ahora que con Cherry Garrard, ¿no? Entonces obviamente eso es un gran problema porque luego se te puede derretir, entonces claro, se queda una pelota de hielo, ¿no? El saco se convierte en una pelota de hielo. Cherry Garrard, todos estos vivían con pelotas de hielo durmiendo. Vale, son pequeños truquitos, el vapor, el cepillo, pero yo creo que el gran problema de los grandes exploradores siempre, pues Shackleton, Scott, Amundsen, era el hambre. O sea, no tienes nada, estás en un desierto blanco, lleno de frío, bajo cero. Sin supermercados. ¿Qué comes? Pues si tienes mucho hambre, y nosotros una de las cosas no tuvimos el hambre que pudieron pasar Cherry Garrard y estos en la Antártida, evidentemente cuando uno tiene hambre y pasa otras expediciones, claro, tú empiezas si tienes el número suficiente de hambre, llega un punto en el que tú solo puedes pensar en comida. Tú no eres capaz de pensar en nada que no sea en comida si tienes verdaderamente hambre. Tienes tanto hambre que estás todo el rato pensando, recordando lo que has comido, si estuviste en tal sitio, cosas que te apetecen, efectivamente como puede ser la fruta, ¿no? Que necesitas, que te apetece. Entonces es una constante 24 horas sobre 24. Tú nunca ves nada, tú estás siempre en medio de la nada. Todo el rato. Todo el rato estás en medio de la nada. Es una cosa que tienes que habituarte. No hay puntos de referencia de nada. Nunca tienes ningún punto de referencia. Tú estás en medio de la nada. Y después de lo que hemos escuchado, después de estas historias... Tremendas, ¿eh? Pues a mí se me hace difícil hacerme a la idea de por qué, de cómo se mete alguien en esto. Tiene que haber algo, tienen que engancharse con algo. ¿Y tú quieres saber de verdad por qué enganchan? ¿No tenías algún momento de felicidad ahí cuando el trineo pilla caña y tal? No sé si te da tiempo a pensar en esto porque sí. Pero algún momento de relajación de decir, joder, cómo volaron. No, por supuesto. Si tú ahí puedes, o sea, primero cuando estás navegando y la cosa funciona, es una auténtica chulada. O sea, tú vas navegando a caña por la superficie del hielo, o sea, es una pasada, ¿no? Porque vas un barco, vas a ir. El mayor placer es cuando dentro de la tienda de campaña, cuando tú vas dentro de la tienda de campaña. Que puedes ir dentro, claro. Tú puedes ir dentro y las condiciones del terreno son suficientemente buenas. Bueno, nos ha pasado que tú puedes llegar a ir dentro de la tienda de campaña, vas a ir leyendo un libro, tomándote un té y avanzando en medio de la Antártida, pues a lo mejor haciendo y luego durmiendo, ¿no? O sea, te estás leyendo el libro, te tomas el té, te metes en la cama, te levantas. Bueno, hemos hecho 90 kilómetros por dentro de la Antártida. Eso es un placer, evidentemente, ¿no? En el saco de dormir. ¿Te imaginas? Qué gusto. Por un momento revivir a Amundsen, Scott y contarles eso. ¿Qué cara pondrían? ¿No? Pues sobrepasarles, están ahí estirando y tú pasas allá a toda caña, evidentemente, pues alucinarían, ¿no? Esta es una catástrofe ultravioleta. Catástrofe Ultravioleta lo hacemos Antonio Martínez Ron, Javier Peláez, y la ambientación y la música original son de Javi Álvarez. Un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskam. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.